esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a la catedrática Guadalupe Grajales. Maestra, pues muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto que haya aceptado esta entrevista para MB Noticias. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a la oportunidad que me das. No, a usted por aceptarla. Tenemos pues una candidata en usted que está buscando la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, luego de desempeñarse pues como maestra, como profesora, como docente y también últimamente la secretaria general, y que causó mucha controversia el tema del despido. Y quiero empezar en ese sentido porque mucha mala información o posible buena información, que es lo que queremos saber de su voz ahorita. ¿Qué fue lo que pasó tras la renuncia de Guadalupe Grajales como la secretaria general de la UAC? Bueno, yo no renuncié. El doctor Esparza... ¿Quién es el actual rector? El actual rector me mandó llamar para decirme que ya me removía de mi cargo. La explicación que él dio, o por lo menos lo que apareció en el comunicado oficial, era que para dar equidad al proceso, porque yo había manifestado mis aspiraciones de participar. Entonces, en ese momento yo me di a la tarea de escribir rápidamente un comunicado a la prensa en donde señalaba yo que efectivamente el artículo 64 del estatuto señala que el rector podrá nombrar y remover libremente al secretario general. Pero me preguntaban los reporteros, ¿pero por qué me había removido, no? Sí, o sea, el motivo. El asunto de la equidad, pues no era muy claro para todos. ¿Por qué? Porque en la universidad existe la reelección de la rectoría. Entonces, imagínate si aduces que el secretario es el secretario de la comisión electoral que se encarga de la sucesión, va a ser un problema de equidad cuando el rector, siendo rector, se puede reelegir. Claro. O sea, ahí no hay un problema. Está la controversia entonces de que queremos entender de que entonces al interior de los reglamentos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no existe un lineamiento que diga que no puedes seguir en funciones mientras seas candidato o candidata. Claro. O sea, eso es falso. Claro, no hay ninguna razón. Pero entonces se vienen otros acontecimientos como este consejo que se llevó a cabo el 4 de agosto, que es de un consejo que ya no es consejo. Y entonces entiendo por qué yo era incómoda ya en la Secretaría General. Yo jamás me hubiera prestado a una cosa así, porque lo que habíamos platicado el doctor Esparza y yo era que cuándo sería lo más conveniente para convocar a la renovación del consejo. Esa es una obligación del rector, convocar a la renovación del consejo. Entonces, convocar a un consejo para que este consejo decida, entre comillas, o acuerde, entre comillas, que primero es la elección del rector y después la renovación, pues obviamente era algo en lo que yo no iba a coincidir para nada. ¿A eso se refiere Guadalupe Grajales cuando dice yo no me hubiera prestado algo así? Claro. A que se invirtieran las situaciones o que quisieran primero nombrar el consejo y después la rectoría. Claro, porque lo que marca la normatividad es lo otro. Es decir, el consejo universitario no tiene injerencia, no tiene la potestad para decidir respecto a la renovación de sí mismo. Sí. O sea, quien convoca la renovación es el rector, no el consejo universitario. Y lo que acordaron, entre comillas, porque no es un consejo legal ya, fue que sí, que se prorrogara la gestión de ese mismo consejo, se autoprorrogaron, ¿sí? Y en consecuencia, primero iban a hacerse las elecciones del rector y después las del consejo universitario. Eso es violentar la normatividad universitaria. ¿Y eso o todo ese proceso cómo afectaría a la hora de la votación para elegir al nuevo rector o la nueva rectora? Pues en todo, porque lo que existe en nuestra legislación para la elección de rectores es que todo el mundo vota, pero todo el mundo vota y ese mandato
lo lleva el representante de ese sector ante el Consejo Universitario. En el Consejo Universitario están representados todas las unidades académicas de manera paritaria. Los profesores tienen 2 votos y los estudiantes tienen 2 votos. Entonces, cuando tú eliges al rector, todo el mundo vota y el resultado de las urnas de cada unidad académica define a qué candidato se va esa votación, esos 2 votos electorales, ya sean magisteriales o estudiantiles. Entonces, si tú tienes un consejo que ya no es representativo, ¿cómo es posible que sea a través de él? Y además no solamente ya no es representativo, sino que ya está incompleto. Ya hay estudiantes que egresaron, que ya no son representantes de nadie. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en el término de los estudiantes es alarmante. ¿Por qué? Porque este consejo se eligió en marzo de 19, el ingreso de 19 fue en agosto. Entonces tenías alrededor de 30,000 estudiantes nuevos. Después, en 20, otros 33,000 más o menos. Ahí te interrumpo tantito. Sí. ¿Cuál es el número de votantes que valga la redundancia, van a votar para elegir rector o rectora? Pues entre académicos y personal administrativo, docente. Y personal. estudiantes, alrededor de 130,000. Nada más el ingreso de estudiantil de este año es de 37,000 y cacho. Entonces el global imagínate. te da 137,000. Sí, yo creo que 130,000, una cosa así seremos, porque también han ido egresando los estudiantes. Claro. Entonces tienes que ir disminuyendo al ingreso los que ya egresaron. Sí, claro. Pero son más de 120,000, 130,000. Ninguno de ellos tiene una representación legítima, ni legal, porque no han votado, porque este consejo se votó hace 2 años y medio casi. Entonces, ¿cómo vas a fincar la elección de la máxima autoridad de la universidad, que es la rectoría, en un consejo que ya no es representativo? Ese es el gran problema. Ya está caduco, ¿no? Así es. Ante toda esta situación también se han generado polémicas al interior de la UAP de que posiblemente otra candidata sea pues la elegida por el actual rector Alfonso Esparza. Ante eso, Guadalupe Grajales, ¿qué tiene que comentar? Pues desgraciadamente ya hace meses, ¿no?, que si tú abres la página de la universidad, cualquiera, no tiene que ser la de comunicación, cualquier página, pues aparece la figura de la doctora Zedillo, ¿no? O sea, un acto de imagen de campaña. Ajá. Que tampoco está permitido en los lineamientos a la hora de, pues la universidad, yo lo siento de esta manera, debería de abstenerse a publicar la imagen de cualquier candidato o candidata porque se supone que es una elección libre, es una elección pues sin fines de lucro y aquí se está notando el favoritismo. Pues sí, en realidad se está usando el aparato de la universidad para promover a una candidata. Sí, para promover una candidatura. Y yo no tengo ningún temor de que se presenten todas las propuestas a los universitarios y que estos elijan libremente, ¿sí? Pero lo que no me parece correcto es que se presione a los profesores, se presione a los trabajadores administrativos, se presione a los propios alumnos con esta campaña, digamos, de imagen, ¿sí? Y más allá, ¿no? Y más allá. Ahorita estamos en el periodo de recontratación de los profesores, que son por tiempo determinado. Entonces, hay muchas formas de presionar a los compañeros universitarios, y eso es lo que no debemos permitir. Sí, para que se lleve una elección limpia. Como candidata Guadalupe Grajales, ¿qué es lo que ofrece? ¿Cuál es la propuesta, los ejes que en caso de llegar a resultar la rectora electa, pues ofreces y la garantía para los estudiantes, para todo el personal que tendrían contigo? Sí, mira, lo más importante es que generemos las condiciones para que estas acciones, estos derechos que tienen los universitarios sean reales. O sea, tienes el derecho a elegir, sí, pero ¿qué condiciones? ¿En qué condiciones te encuentras? ¿Cómo impedir que se te presione, que se te coercione, que se te obligue? Lo que pasa es que si tú tienes una planta docente y el 50% es tiempo determinado, pues ¿en dónde está la libertad para elegir? Si te están presionando, porque
de eso depende tu recontratación. Eso no es posible. Hay que generar las condiciones para que los trabajadores, tanto académicos como no académicos, tengan esa libertad. ¿Y cómo se garantiza? Con su estabilidad laboral. Deben tener definitividad en sus trabajos. Deben ser profesores de carrera, ser medios tiempos, tiempos completos. No ser horas clase, que tienen que estar aquí unas horas, en otra universidad otras horas. Y así, o juntar las horas que puedan dentro de la misma universidad, ¿sí?, a costa de su libertad. Eso es lo que hay que impedir, ¿sí? Que no, hay que discutir este sistema de elección. No porque yo esté por el voto universal, directo y secreto, sin tomar en consideración a los sectores. Yo pienso que los dos sectores deben estar representados de manera paritaria como están ahora. Pero no podemos seguir dependiendo de una comisión de auscultación que decide quién es idóneo. Claro. ¿Por qué? Eso está muy mal. Sí, no debería ni siquiera de estar permitido, ¿no? Así es, pero esa es nuestra legislación y yo me voy a ceñir a ella, porque yo sí creo en el respeto a la ley, ¿sí? Y si esa es la forma en la que se decidió en el constituyente nombrar a los rectores, pues hay que respetarla ahora, pero modificarla después. Así es. Guadalupe Grajales, bueno, dentro de las propuestas que va directamente enfocada a la seguridad de los trabajadores. En el tema estudiantil, los alumnos actualmente, pues con todo el tema de la pandemia que lamentablemente pues arrasó, no nada más en la máxima casa de estudios que tenemos aquí en el estado de Puebla, sino en la educación en general. ¿Qué beneficios obtienen teniendo a Guadalupe Grajales como rectora? Bueno, en primer lugar, tú tienes que garantizar que terminen. No es posible que un estudiante que ya entró, que históricamente ha entrado, bueno, por lo menos en este último año, de cada 2 entró 1. O sea, el 50% de los que solicitan ingreso entran. ¿Cómo lograr que ellos terminen? Porque el nivel de deserción es muy alto. Sí. Entonces, ¿cómo garantizar que ellos terminen? ¿Cómo evitar, por ejemplo, esta figura absolutamente indigna que se llama dar de baja al alumno? ¿Cómo evitar eso? Corrigiendo nuestros reglamentos, revisándolos, perfeccionándolos. ¿Y qué pasa con los estudiantes que siempre quieren entrar a la universidad y que no tienen la oportunidad? Generar las condiciones para que tengan igualdad de oportunidades, porque a ti te dicen, con un examen de admisión todo es parejo, no es cierto, porque los estudiantes vienen con distintas formaciones escolares. Y van para diversas áreas. Entonces, lo que tú tienes que garantizar es que esos estudiantes que quieren entrar realmente tengan igualdad de oportunidades. Y lo puedes hacer de distintas maneras. Bueno, a mí se me ocurre, como maestra, se me ocurren los cursos propedéuticos. En los propedéuticos, lo que tú haces es homogeneizar, ¿no?, con las materias que impartes y todo, y homogenizas este universo de aspirantes. Y después puedes pensar en propedéuticos por áreas, ¿no?, incluso por carreras, por disciplinas. Y entonces estarás preparando al estudiante en lo que realmente sería su examen de admisión. Un examen que acuda a medir o evaluar sus habilidades, sus capacidades, pero también sus conocimientos específicos en lo que ellos quieren estudiar. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay muchas formas de mejorar esta situación. Y de apoyar totalmente injusta, ¿no? Claro. Porque dices, todo el mundo hace el mismo examen, sí, pero no todo el mundo viene igual. Sí, es correcto. No, y sobre todo el tema vocacional, ¿no? Que, así es. Reiteramos, pues unos van para unas áreas y otros para otras, y también el orden, no nada más administrativo del personal, sino también estudiantil al interior de la máxima casa de estudios. Lupita, ¿cuáles son las ventajas, las virtudes que tú tienes y que probablemente otra candidata u otro candidato no tenga? ¿Por qué deberían de considerar y de votar por Guadalupe Grajales? Bueno, yo les ofrezco mi trayectoria en la universidad. Yo soy egresada de filosofía, entré en 68, me glorio de ser de esa generación. Y después mi vida ha transcurrido entre la docencia y la investigación dentro de la misma universidad. Pero también he trabajado políticamente por ella
he sido representante de los profesores, de los estudiantes cuando era yo estudiante, he sido coordinadora del Colegio de Filosofía, del posgrado, o sea, hay una trayectoria detrás. Sí. Entonces, lo que yo les ofrezco a los universitarios es la coherencia, la congruencia entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Esa ha sido mi vida dentro de la universidad. Y por eso pienso que puedo lograr su confianza en lo que yo les estoy proponiendo para hacer de la universidad un espacio plural, un espacio democrático, un espacio en donde se respete la ley, en donde se respete nuestra normatividad, porque eso es nuestro marco de referencia, nuestras normas, que las podemos discutir, sí, pero por lo pronto sí, ese siempre es nuestro bajo el marco que rige a la institución, ¿no? Y por la Así cual es. tiene tanto prestigio no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Finalmente, Guadalupe Grajales, pues el mensaje para todos los que te están viendo, la invitación, sobre todo para estudiantes, pues todas las personas que te conocen, porque sí, de algo que destaco es que yo siento que de entre todos los candidatos, probablemente seas la candidata que más cariño y cercanía tiene con los alumnos. Yo así lo he notado en algunos otros medios, en algunas otras entrevistas, en donde pues trae porra la profesora Guadalupe Grajales, más del lado de los estudiantes. ¿Cuál es el mensaje para todos ellos ahora que pues se acercan las votaciones al interior de la máxima casa de estudios? Bueno, lo más importante es que se informen, que se interesen, que participen. Este es un momento importante para la universidad porque tenemos la oportunidad de rescatar el ejercicio real de estos derechos que tenemos todos los universitarios, de ser electos, de participar también como votantes, y si nosotros no tomamos ese derecho en nuestras manos, nadie nos lo va a dar. Entonces, hay que participar, ese es el llamado. Maestra, profesora Guadalupe Grajales, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista para MB Noticias, y bueno, pues esperemos que no sea la última, que transcurrido todo el proceso pues que tienen al interior de la máxima casa de estudios, podamos volver a coincidir y, ¿por qué no decirlo?, como la futura rectora de la máxima casa de estudios. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a usted.